Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras, un día de partido, hoy Real Madrid, Almería. Empezamos por aquí, por el fondo sur, estamos justamente al lado de la Torre A. Vamos a empezar nuestra andadura por este lado del fondo sur, estas puertas 38 y demás, hacia la parte de la entrada de la tienda oficial del Real Madrid. Aquí en Concha Espina cae un poco de agua. Bueno, claro, es que ha llovido hoy, ha llovido. Es verdad que ahora está despejado, pero ha llovido. Aquí podemos ver los charcos. Bueno, empezamos. Hemos visto esta semana, bueno, hasta hace 2 o 3 días, cómo empezaban a colocar las piezas definitivas de unión entre la fachada y las costillas. Ahora pasaremos por ahí, pero quiero que veáis que las diferentes piezas provisionales de unión aún no las han quitado. Es decir, en el momento en el que van a colocar la pieza definitiva, quitan la provisional. Ahí podemos ver, estas son las provisionales, que tienen los enganches naranjas. Así que vamos a ir avanzando para que vayáis viendo esas nuevas uniones que han colocado ya definitivas, como decíamos. Están justo encima de lo que es este andamio, esta plataforma de seguridad, de protección de aquí del fondo sur, de la tienda oficial del Real Madrid. Y es verdad que a diario podemos grabar por aquí, podemos pasar por esta zona de aquí porque está totalmente habilitada para poder entrar y salir de la tienda, pero aquí podemos ver un día de partido esa nueva unión ya definitiva que han puesto en el fondo sur. Yo pensaba que la verdad iban a poner más. Sí, como lo digo, yo pensaba que ese mismo día iban a colocar más, porque estaban aquí todo el rato alrededor de las costillas, estaban también manipulando las nuevas piezas de unión y pensaba que iban a poner más, pero de momento tenemos una. Venga, vamos a seguir avanzando. La preciosa Torre B, que vimos cómo colocaban esas lamas del cerramiento en la parte inferior, donde no tiene ninguna novedad. Vimos cómo las colocaban y ni siquiera han quitado las pegatinas. Vamos a ampliar un poquito más para que veáis la separación, pero es que no os sorprendáis porque realmente esa es la separación que tiene que tener. Es decir, en los renders se ven igual. Así que no hay que sorprenderse. Aquí las tenemos, casi las podemos tocar, apenas 2 metros las podemos tocar. Bueno, un poquito más, no exageres, JR. Aquí las tenemos. Colocaron esta columna, luego pasaron de estas dos y colocaron esta cuarta columna que tenemos más cercana también a la Torre B. Quiere decir que luego en la contigua podemos ver que tenemos 2 lamas ya colocadas e instaladas. Han hecho una operación un poco rara, la verdad. Han colocado toda esta columna, luego han puesto toda esta de aquí y esa de ahí se quedaron a medias. Debe ser que están probando, yo no sé, la verdad. Así que bueno, venga, vamos a ver cómo está la viga museo. Bueno, pues aquí la tenemos un día más. Mirad la forma que tiene ya la viga museo. ¡Qué verdadera locura, Parece un cubo! Madre mía, bueno, quedan ahí un poquito todavía por quitar esos adhesivos protectores, pero mirad qué bonito está quedando la parte de la viga museo. ¡Qué verdadera locura! Por favor, si es que no parece una viga museo, no parece un museo, parece una nave espacial. ¡Qué verdadera locura! Vamos a avanzar para allá porque ahí vemos lo que viene siendo la parte de unión entre la fachada y la viga museo. Ahí lo podemos ver, como ya está todo totalmente retocado, pintado, y parece que hasta incluso lo tenemos listo ya, en esta zona. ¡Qué verdadera locura! Estoy flipando. ¡Wow! Vamos a seguir andando porque quiero que veáis todo lo que contiene la viga museo por el exterior. Y podemos ver que no han puesto más raíles, ¿no? No han puesto más recubrimiento. Por la parte baja sí, mira. Cómo se asoman las pegatinas por ahí. Por la parte baja sí, pero por la parte del exterior, en esta zona, todavía no. Y es más, no lo han puesto porque está en el montacargas. Aquí vemos la estructura del montacargas y ahí está el agujero por donde introducen material. Y es más, justo, sí. Ahí vemos cómo están colocando más recubrimiento en esta zona. Aquí no lo pueden poner todavía porque está el montacargas, que es por donde pues introducen material. Ahí vemos lo que decíamos el otro día en el vídeo, que más o menos estaban por esta zona. Ahí vemos cómo están colocando ya la parte final del recubrimiento. Fíjate, es que pestañeas y te lo pierdes.
Por eso están todos estos andamios, para la colocación de ese aislante, ese recubrimiento final por la parte inferior de la viga museo. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando de las novedades, todas las novedades que tiene esto cada partido, porque dices, bueno, es que tampoco va a haber muchas novedades de un partido a otro. No. Hay novedades, ¿eh? Hay novedades, siempre las hay. Siempre las hay. Ahí vemos, pues esas fueron las que colocaron de ese que era el recubrimiento de prueba. Ya lleva un montón de tiempo eso ahí, como ya bien sabéis si seguís los vídeos de JR in the Nights. Así que nada, de momento creo que en la parte norte no tenemos ninguna novedad. Qué verdadera locura. Wow. Esto es flipante, tío, de verdad, ¿eh? Bueno, pues nada, bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu, pero esta vez no es desde la vista panorámica del Tour Bernabéu, no, ahora estamos aquí paseando por las zonas internas, así que nada, bienvenidos. Mirad dónde tenemos las cerchas, mirad dónde tenemos las cerchas. Precisamente en los últimos días Nuevo Bernabéu ha dicho que están haciendo las pruebas de cargas pertinentes, las pruebas de peso de las cerchas, es por eso que aún no han colocado lo que vienen siendo los cojines entre las mismas. Bueno, he tenido que ponerme aquí porque me daba el sol de lleno y obviamente al final eso entorpece demasiado la imagen. Aquí podemos ver las cerchas, las tenemos en la parte central, como hemos visto en los últimos días, los últimos vídeos aquí en el canal cuando estábamos grabando la remodelación del Tour Bernabéu. Bueno, aquí tenemos las lonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lonas tenemos hoy el día de partido contra la Almería colocadas en la cubierta oeste. Ya sabéis que colocaron primero la que tenemos justo encima de nosotros, la cubierta este. Ahí las vemos con todas y cada una de ellas totalmente y correctamente colocadas e instaladas. Y ahí tenemos en el fondo sur, también en la cara interna de la cubierta sur, podemos ver todas las lonas, tanto en las esquinas como en la parte de la cubierta, justo en la parte limítrofe con el parking sur. Seguimos, mira cómo está el césped, ¿eh? Vamos a ver cómo está el césped hoy día de partido, que realmente parece que no está mal, pero si ampliamos, volvemos a poner el modo super zoom, ahí podemos ver el teleobjetivo, gracias, ahí está. Ahí podemos ver ese césped que para día de hoy ya será el último partido antes de volver a cambiarse. Mira, es que mira, es que mira, es verdad que ahí prácticamente todos los campos lo tienen así, pero es que esto de aquí es prácticamente delito, señor, es prácticamente delito. Mira, madre mía, chaval, qué verdadera locura, Veremos a ver si hoy no se enfada Benzema, si es que sale primero, claro, pero es una verdadera locura cómo está el césped. Bueno, venga, seguimos. Bueno, vamos a ver otras zonas también. Está todo preparado para que salgan los jugadores. Pues yo también estoy preparado para seguir grabando in the nights. Nada, estas son las últimas imágenes de este césped del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que este domingo se va a volver a proceder a cambiar el césped. Ahí lo podemos ver. Ya el siguiente partido aquí sería contra el Manchester City. Los últimos días también vimos cómo empezaban a colocar estos puntales y es posible que empiecen a crear y a construir el nuevo techo de esos palcos, esos nuevos palcos que van a hacer en esta parte del tercer anfiteatro. Vamos a acercarnos. Bueno, pues precisamente, mira, además tenemos justo detrás la evolución de la instalación de la cubierta. Aquí estamos justo en estos nuevos trabajos que se están produciendo aquí en la antigua zona de prensa. A ver, vamos a asomarnos. Ahí podemos ver cómo van a empezar también a colocar puntales en toda esta zona de aquí. Vamos a asomarnos en el otro lado porque por aquí no vemos mucho, la verdad. Pero mira, está todo apuntaladísimo, está todo apuntaladísimo. Mirad todos los puntales que tenemos aquí soportando esa nueva estructura. Veremos a ver si es para empezar ya a construir estos nuevos palcos en esta zona del tercer anfiteatro del lateral este. Vamos a ir bajando poco a poco para que veáis todo lo que tiene y que contiene esta antigua zona de prensa, pero nada, pocos avances
quitando esta colocación de las tablillas y estos puntales. Y antes de pasar a ver lo que está pasando aquí en los entresijos del lateral este, aquí podemos ver que han ido estirando esas redes anticaída en las cerchas más cercanas al parking norte, y no tiene pinta de que todavía hayan colocado esos cojines, más que nada porque dijo Nuevo Bernabéu que tenían que todavía asentarse todos los pesos de las mismas para poder ejecutarse esos trabajos. Ahí podemos ver las cerchas del lado norte, que además que digo en todos los vídeos que ojalá poder estar debajo de ellas para poder grabarlas. Y ahí tenemos las del lado sur, que ya sabéis que vemos todos los días en los vídeos diarios, así que ya sabes, si te gustan, pues dale like y suscríbete para seguir los avances de las obras del Santiago Bernabéu. Qué bonito, qué bonito. Y dejando a la derecha la zona de la antigua zona de prensa, a la izquierda podemos ver que ya dentro de poquito vamos a ver ese suelo característico aquí, esas lochas del Santiago Bernabéu, totalmente a relucir. Mirad cómo poco a poco estamos viendo ya grandes avances. Aquí vemos cómo han colocado los ascensores, faltan por colocarlos también en este hueco, pero mirad cómo ha avanzado toda esta zona, Han colocado todo este aluminio para empezar ya a darle forma a este suelo. Vamos a seguir avanzando desde aquí, que nadie nos puede decir nada, porque realmente grabar aquí es una auténtica odisea cada vez que venimos a grabar. Esta es la parte central del nuevo edificio. Aquí podemos ver, ojo, ojo, porque yo creo que por aquí nunca he estado. Ojo, porque nunca he estado. Ahí vemos botellas, grupos electrógenos, alguna que otra carretilla y mini cargadora también por la zona. Y ahí al fondo tenemos los huecos de la parte de la fachada, esas lamas que ya están recubriendo toda la parte central del lateral este. Vamos a seguir avanzando. Miro para atrás para que nadie me persiga, tampoco soy tan importante, pero por si acaso seguimos avanzando. Esta es también antigua zona de prensa, antigua zona de prensa, que lo que digo, han empezado desde el norte a colocar esos puntales, e iremos viendo, imagino, iremos viendo cómo colocan esos puntales de forma regular en toda esta zona. A lo mejor el siguiente partido contra el City ya tenemos todo esto lleno de puntales. Ahí podemos ver más habitaciones, más habitáculos de esta zona de prensa, que seguimos viendo que está bastante todo, todo patas arriba. Estamos justo en la parte central del nuevo edificio. Voy a limpiar la lente un segundo. Ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. Por cierto, si queréis cervecita fresquita, mira, aquí. Abrís el grifo, ponéis la boca así y ¡pah! Y os emborracháis. Agua negra o lo que queráis, da igual, lo que queráis. Aquí podemos, estamos en la parte central del nuevo edificio, asomando el móvil por encima de la valla nunca a través. Tenemos las mini cargadoras, están aparcaditas. Ahí podemos ver todo esto que no podemos ver a diario, lo podemos ver hoy en día de partido, y gracias a JR, bueno, y sobre todo también al dispositivo, porque sin el dispositivo no seríamos nada. Ahí vemos también Transpalet, una plataforma de tijera, vemos también las nuevas escaleras mecánicas. Así que nada, venga, nos movemos, que se me suben las hormigas. Bueno, hemos estado viendo estos últimos días cómo colocan esos nexos en la parte central del nuevo edificio, en estos soportes verticales. Vamos a ver si desde aquí podemos verlos. Sí. Se ven perfectamente desde aquí cómo están colocados ya esos nuevos nexos en esos soportes verticales, que me imagino que en cualquier momento veremos ya el cerramiento de toda esta parte del lateral este. Así que habrá que ir aprovechando estas últimas imágenes fresquitas, muy ricas, porque se nos va acabando lo bueno. Vamos a bajar la mirada, podemos ver andamios. Aquí tenemos también acopiadas puertas, diferentes puertas con diferentes medidas. Aquí podemos ver un esparadrapo donde han aprovechado a pintar, a dibujar los datos de las mismas puertas que tenemos aquí acopiadas, 080 por 180, sin ID, no sé qué es ID, identificación, ¿no? O algo de eso. Sin identificación, 090 por 2,16. Ahí podemos ver lo alta que es esa puerta, y también en esta parte otra misma con Juanjo. Anda, mira, Juanjito, un saludo. Ahí es donde hemos estado nosotros antes, en anteriores clips, donde podíamos ver la parte central. Ahí la vemos a duras penas por culpa de los pilares y
y los andamios que están aquí colocados. Pero bueno, en esta zona tampoco tenemos muchas más novedades, así que venga, nos movemos, nos cambiamos de lado para seguir grabando todo lo que va ocurriendo en el nuevo edificio y todas estas partes del lateral este. Qué bonito, suscríbete, venga, suscríbete. Y ya subiendo por el Torreón Norte, aquí en el lateral este podemos ver estas nuevas escaleras que han puesto aquí de conexión entre la fachada y el mismo Torreón. Imagino que tienen que seguir colocando esas barandillas, porque si no, claro, quien pase por ahí, qué vértigo, qué vértigo al saber que estás pasando por unas escaleras y no tienen sus propias barandillas, algo donde poder agarrarte. Seguimos. Mira las bandejas colocadas. Me imagino que todo esto tienen que dar una mano de intumescente. Ostras, ¿dónde estoy? Aquí puedo estar, ¿no? Es que hay muchos vigilantes por ahí. Digo, a ver si no voy a poder estar por aquí. Aquí vemos una plataforma de oruga. Esa plataforma de oruga creo que la veo todos los días cuando estoy desde el exterior. Y la han dejado ahí acopiada y vemos la estructura, todo este esqueleto, donde es lo que decía, mirad cómo ahí han colocado, han impregnado ese elemento intumescente, y en estas de aquí todavía no. Vamos a hacernos una foto. Gracias, y un saludo aquí para ti también, que ves los vídeos. Arquitecto y estaba flipando con los interiores del Bernabéu. Conociendo las obras del Bernabéu. Sí, Román Cárdenas, soy de Venezuela y estoy viviendo acá en Madrid. Gracias. Un saludo a la Madrid. Oye, ¿qué está pasando ahí arriba? Esto no serán... Estas no serán las membranas, esto no serán los cojines que tienen que colocar entre cercha y cercha, los tienen ahí, Yo creo que están acopiados ahí, justo encima de las cerchas del fondo sur. Ahí están, ahí. Bueno, y desde esta ubicación, desde esta posición, aquí JR, con esta noche ochentera se despide y espero que te haya gustado el vídeo y dejes tu propio like antes de abandonar el vídeo. Mirad lo que tenemos justo encima de nosotros, la cubierta esa primera capa que estará empezando a colocar y que ya prácticamente tenemos todo colocado, Falta muy poquito para ver ya la finalización de la instalación de la primera capa y vemos esos tubos que colocaron en la parte sur de la cubierta en esta cara interna. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal porque nos veremos muy dentro de poquito, muy dentro de poquito. Muchas gracias y hasta luego.